Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Celeste Sequera, soy estudiante de la carrera de Educación Mención Castellano y Literatura en modalidad virtual y el día de hoy voy a hablarles un poco sobre lo que es un estudio de caso. Antes que todo es necesario profundizar un poco, echar una mirada a lo que es la investigación descriptiva, porque dentro de esta se encuentran algunos métodos, entre ellos el estudio de caso. La investigación descriptiva es definida por Nilda Chávez Aliso en su libro Introducción a la Investigación Pedagógica como aquella que describe lo que se mide sin realizar interferencias ni verificar hipótesis. Es decir, estudia el fenómeno, el sujeto, la institución, la empresa, de manera espontánea, en tiempo real, en su cotidianidad, y no busca tanto comprobar el por qué sucede lo que sucede, sino simplemente conocer ese por qué, el trasfondo, el motivo. Por tanto, la investigación descriptiva mide conceptos, es decir, propiedades de personas, grupos, instituciones, comunidades o fenómenos para poder relacionarlos entre sí y a partir de él elaborar una teoría y tomar alguna decisión. Dentro de la investigación descriptiva se encuentra el método de estudios de caso, que según Carlos Sabino, en su libro El proceso de investigación, publicado en 1992, es un estudio profundizado y exhaustivo de uno o pocos objetos de investigación. Esto permite obtener un conocimiento amplio y detallado de los mismos. Es decir, la principal ventaja de los estudios de casos es la amplitud, la profundización de los conocimientos que se pueden obtener de un objeto de estudio en específico, una persona, un individuo, una comunidad. En cuanto a las ventajas de este método, podemos encontrar su profundización, su capacidad de ser un generador de hipótesis, su aplicabilidad a objetos ya conocidos, ya delimitados, y la flexibilidad al rol del investigador. Cuando hablamos de profundización nos referimos a que penetra en los rasgos fundamentales que componen el comportamiento humano. El estudio de casos toma en cuenta incluso rasgos subjetivos como emociones, pensamientos y todo esto, cómo influye en el individuo, cómo lo manifiesta, cómo se ve influenciado también por el contexto. En cuanto a que es un generador de hipótesis, Ari, Chesser y Rasivich, en su introducción a la investigación pedagógica, hablan de que la mayor utilidad de este método no es como instrumento para comprobar hipótesis, sino que es un generador de hipótesis. Usualmente en estos estudios no se empieza a partir de una hipótesis, sino que se estudia, se analizan esos datos obtenidos durante el estudio, durante la investigación, y a partir de esos datos obtenidos por el investigador se genera una teoría, una hipótesis, que luego ya puede ser comprobada o puede ser profundizada en otras investigaciones posteriores. Es aplicable a objetos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy recomendable y muy usada cuando el investigador se centra en situaciones u objetos específicos, es decir, que están delimitados. Por ejemplo, si se quisiera estudiar autores representativos del modernismo en Venezuela, estamos hablando de un reducido número de autores que podrían ser estudiados. O también, por ejemplo, los dialectos de una región específica del país. Otro ejemplo podría ser ya fuera del plano de la lengua, por ejemplo, estudiar el sistema solar. Cada uno de los planetas que lo componen son objetos específicos. Otra de sus ventajas es la flexibilidad que permite al investigador, porque lo convierte en un observador continuo, es responsable de sus propios resultados, recopila los datos, el estado presente del sujeto, lo relaciona con su pasado, sus experiencias, el medio en el que se desenvuelve. Hablamos de un conjunto de propiedades alrededor del objeto de estudio que el investigador toma en cuenta y se convierte en un testigo directo de esto. Además, entra
esta posibilidad de interpretación de esas propiedades y se convierte en un investigador activo. En cuanto a los criterios para seleccionar los casos, Carlos Sabino, en su libro El proceso de la investigación, da 3 directrices por las cuales guiarse para elegir los casos. El primero es buscar casos típicos, es decir, buscar el tipo ideal. Por eso se habla también de una flexibilidad del investigador, porque tiene esta posibilidad de buscar un objeto de estudio que contenga las variables o las propiedades que él está buscando estudiar. Esto en los casos típicos, pero también recomienda Sabino seleccionar casos extremos. Esto también cuando se producen casos múltiples, se estudian casos múltiples. Es decir, seleccionar casos que sean muy diferentes, que distan entre sí y que muestren abiertamente sus límites. Por ejemplo, al hacer un estudio y comparar una institución que ha sido fundada hace mucho tiempo con una que esté recién fundada. Esto va a generar diferencias y que van a ser muy beneficiosas para la investigación. Diferencias muy explícitas. Otra de las directrices que recomienda Carlos Sabino es tomar casos desviados o marginales, es decir, los casos poco frecuentes, casos raros. Un ejemplo de esto sucede mucho en los estudios de la medicina, en los que se toma una enfermedad específica en un sujeto específico y se estudia dicha enfermedad. A partir de ella se va entonces viendo cómo debería ser una persona sana. Los estudios de casos pueden ser de 2 tipos, casos únicos o casos múltiples. En los casos únicos es cuando se centra en un solo objeto de análisis. Por ejemplo, estudiar un alumno o un paciente, y esto da unas ventajas, que es la amplitud que se pueda tener de un solo elemento. Se trata de este caso único que tenga un carácter crítico que nos permita confirmar, cambiar, modificar o ampliar el conocimiento de objeto de estudio. Es muy utilizado a nivel pedagógico y a nivel de la medicina, y usualmente busca desvelar una realidad que antes no era conocida por la comunidad científica. Por su parte, el estudio de casos múltiples es un método que permite analizar los resultados obtenidos en cada caso. Se habla de estudiar varios casos por separados, obtener sus propiedades y luego compararlos. Esto genera cierta viabilidad y mucha confiabilidad en una investigación, porque se toman diferentes perspectivas, ¿no? Dentro de esta modalidad se da un proceso que se llama replicación, que es la comparación de los resultados, que pueden ser parecidos entre ellos o pueden diferir. Para ilustrar un poco más sobre lo que es un estudio de caso, cómo es el proceso, voy a dar un ejemplo de un estudio de caso único publicado por la revista Omnos, que es una revista de estudios sobre la lectura, cuyos autores fueron Aliaga Cristina, Castellar Josep y Casani Daniel, la Universidad de Castilla en España. Este estudio de caso tiene como título Estudio de caso sobre un adolescente que no lee literatura, y en su título además los autores añadieron un fragmento dicho por el sujeto de estudio, que es el siguiente: aunque lea poco, yo sé que soy listo. Este se realizó en un periodo de 2 años aproximadamente, y tenía un objetivo, que era esclarecer el conflicto de representaciones lectoras de un adolescente llamado Arnau, es decir, cómo percibía él la lectura dentro y fuera del sistema educativo. El tipo de investigación fue una investigación de tipo cualitativo enfocada a la comprensión etnográfica, es decir, que no buscaba solo intentar entender el contexto en el que se encontraba este sujeto, sino que además tomaba en cuenta sus estructuras mentales acerca de las cosas, es decir, las percepciones que él tenía, lo que pensaba de la lectura. Durante esos 2 años se hicieron 6 entrevistas
al sujeto de estudio, que tenía 17 años, y además se hicieron entrevistas a las personas de quienes estaba rodeado, profesores, padres, amigos. Se registraron fotografías de los lugares a los que asistía y se hizo todo un estudio interpretativo de cada una de estas entrevistas, un análisis. ¿Qué se detectó? El primero fue que tenía un hábito de leer el periódico, ¿sí? Del deporte. Todos los días compraba un periódico donde se informaba de todo lo que estaba sucediendo en el mundo del fútbol, y luego lo llevaba a casa y lo compartía también con su madre y con su hermano, que también eran muy fans. El segundo dato que se tuvo, no era un redactor a nivel académico perfecto, sino que se dedicaba, tenía esta aplicabilidad de utilizar la redacción para cosas como esta. Además, para poder sacar adelante específicamente en el área de lengua y literatura, donde les mandaban a leer libros, lo que hacía era buscar resúmenes para así tener un poco claro de qué iban los libros, pero no leía los libros. Lo había intentado muchas veces, pero no le atraían, así que los dejaba. Se buscaba los resúmenes, los más cortos que encontrara, los que mejor entendiera, y con ellos se presentaba a los exámenes. Y para él era importante construir una imagen social de que era un lector, pero sin serlo. Por eso, por ejemplo, todos los días iba a uno de sus profesores a pedirle el periódico. Era una forma de mostrarse interesado por la cultura, pero realmente era para mantener la imagen. Conclusiones de los autores en este estudio de caso. Primero, que para el sujeto, para Arnau, la práctica lectora tenía dos significados distintos. Para él había una lectura dentro del colegio que no le gustaba y que no compartía, que no leía, y estaba la lectura fuera del colegio, el periódico, las noticias, los blogs, las páginas web, de los temas que por supuesto le interesaban, como era el mundo del deporte. Las otras conclusiones que se obtuvieron fue que no cumplía con la capacidad que el sistema académico esperaba a nivel de lectura, pero utilizaba la lectura en situaciones naturales de la vida. Por ejemplo, esto de leer el periódico, mantener un diario con algunos de sus amigos. Además, las prácticas letradas eran un camino alternativo para su acercamiento y apropiación de las formas de cultura dominante en su contexto personal. Es decir, buscaba estos mecanismos, herramientas para hablar de un libro, por ejemplo, sin haberlo leído, a través de los resúmenes, construir esta imagen social del lector sin serlo, mostrándose interesado por temas que sabía que, por ejemplo, a sus profesores les iba a gustar verle interesado. Como conclusión final, los autores en este estudio de caso explican que muchos jóvenes, a partir de esta experiencia que hubo con Arnau, podrían estar adquiriendo el hábito sólido de la lectura dentro de los periodos de escolarización, y que aunque no leen literatura dentro del contexto escolar, esto no quiere decir que estos jóvenes no lean, ya que se interesan por otro tipo de lecturas, cómics, resúmenes, encuentran la manera de salir adelante académicamente sin leer los manuales. Sin embargo, esto generaría una preocupación en el hecho de que no logran cumplir con lo esperado por el sistema educativo, y al final, cuando egresan, podrían estar teniendo serios problemas por no haber adquirido estos hábitos.